Buen día, ingeniero. Mi nombre es Christopher Romo. Voy a realizar el trabajo autónomo número 2. En este caso, en donde mi sistema termodinámico es el óxido nitroso. Comenzamos con la parte 2, en donde nos dice que en el sistema que elegimos, especifiquemos y detallemos qué procesos intervienen, en este caso en el ciclo que encontré, y si son reversibles o irreversibles. En este caso tenemos para el sistema que yo encontré una compresión en donde aumenta una presión y una temperatura también del fluido. Tenemos una adición de calor, en este caso en donde se añade calor, una presión aproximadamente constante. En este caso se utiliza el ciclo de Brayton ideal, que es isobárico. También tenemos una transferencia de calor reversible, en donde también hay una expansión de la turbina, en este caso el gas se expande y entrega trabajo, lo cual baja la presión y también su temperatura. Tenemos también un proceso ideal reversible, una expansión adiabática reversible, en donde casi siempre el proceso es irreversible por diferencias de temperatura finitas y son pérdidas térmicas. Un ejemplo de un proceso reversible tenemos en donde tenemos una entropía que es igual a cero, es decir, no intercambia, en donde nos da la siguiente fórmula, en donde tenemos que la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 por la presión 2 sobre la presión 1, todo esto elevado a gamma menos 1 sobre gamma. Continuando con esto, en este caso tenemos un ejemplo de un proceso irreversible, en donde tenemos que en este caso la entropía generada nos va a dar igual al calor por 1 sobre la temperatura del fluido menos 1 la temperatura caliente, que en este caso debe ser a 0. Una vez ya generando en este caso con la energía de las dos moléculas, en donde podemos calcular las colisiones entre ellas y también las moléculas del fluido que generan un aumento neto de entropía, podemos desarrollar el ciclo en este caso de Brayton, en donde pasamos de un punto 1 al 2, en donde tenemos una compresión adiabática reversible, es decir, isentrópica. Un paso del 2 al 3, en donde tenemos una adición de calor, en donde tenemos una transferencia de calor isobárica reversible. Un paso del 3 al 4, una expansión adiabática reversible, y un proceso del 4 a 1, un rechazo del calor al ambiente, en este caso también llamado irreversible. Con esto ya tenemos finalmente nuestra fórmula, en donde tenemos que la entropía del universo va a ser igual al calor, en este caso de nuestro sistema, multiplicado al 1 sobre la temperatura del fluido, menos 1 sobre la temperatura del ambiente, que en este caso tiene que ser mayor a 0. En este caso, para un proceso no reversible, tenemos microestados y colisiones. En este caso, las moléculas en el fluido impactan con una pared, con la molécula que está a una temperatura diferente. La energía se reparte entre los modos de energía disponibles y con eso los movimientos de energía netos de los microestados pasan de una energía de mayor energía a una de menor energía. En este caso vamos a utilizar el proceso del punto 3 al 4, en donde tenemos que la entropía es igual a 0. Aquí tenemos un fenómeno en que la energía interna y la presión fluctúan de una tal manera que el trabajo que se efectúa o se utiliza puede ser completamente recuperado si el proceso se invierte, en este caso sin una fricción. Y con ello ya podemos calcular lo que es la entropía de la generación, en donde tenemos que igual que es el calor, en este caso del proceso, multiplicado al 1 por la temperatura del fluido menos 1 sobre la temperatura del ambiente. En este caso, ya para procesos adiabáticos reales, con una eficiencia isentrópica, con una turbina o compresor, en donde tengo, en este caso, tenemos que Ns es igual al trabajo real sobre el trabajo isentrópico ideal. Otra forma de ponerlo también es que la entalpía es igual a la entalpía de entrada menos la entalpía de salida real. Todo esto dividido por la entalpía de entrada sobre la entalpía de salida ideal. En este caso, la diferencia está asociada a una generación de entropía por fricción y pérdidas. Continuando con lo que es la parte 3, tenemos el balance de energía, en este caso del ciclo que ya tuvimos, donde ocupamos la segunda ley de la entropía para el universo. Notemos que la entropía del universo es igual a la entropía de la generación, que tiene que ser mayor o igual a 0. En este caso solo si el proceso rechaza calor y es reversible, entonces tendríamos que la entropía de generación tiene que ser mayor a 0. Con ello podemos calcular lo que nos dice acerca de las alteraciones macroscópicamente esperadas en el organismo. No tenemos un incremento de la dispersión de calor localizada en un proceso irreversible.
donde también se produce calor que necesita en este caso ser eliminado. Un efecto visible en esta es el aumento de temperatura en la región en donde intercambia térmicamente, unos gradientes térmicos más pronunciados y disminución en el trabajo neto disponible. También podría incrementarse la producción neta en este caso de ATP, en este caso de esta molécula, para regular el calor y unas alteraciones en el sistema del fluido interno. En este caso, sin embargo, también puede que la pérdida irreversible es la transferencia de calor y unos cambios en la estructura molecular y enzimática. Continuando con lo que es la parte 4, tenemos el planteamiento, en este caso, del ciclo de Brayton que obtuvimos, donde ya obtuvimos el ciclo de Brayton anteriormente, que ya dije. En este caso usamos los datos que nos da el proceso, en donde tenemos la temperatura 1 de 315 Kelvin, una temperatura 3 de 1200 Kelvin, y una relación entre las presiones, es decir, la presión 2 y sobre la presión 1 es igual a 3. En donde con esto ya tenemos una temperatura ambiente, en este caso suponemos de 300 Kelvin, y en este caso hacemos una relación isentrópica, en donde tenemos que la temperatura 2 es igual a 405.90 Kelvin y una temperatura 4 a 931.27 Kelvin. En este caso, reemplazando lo que es la fórmula que ya tuvimos antes. Con esto pasamos de la entropía 2 a 3, que nos da igual al Cp por el logaritmo natural de la temperatura 3 sobre la temperatura 2. Igual de la entropía 4 al 1, que es una entropía donde nos da un Cp es igual a por el logaritmo natural sobre la temperatura 1 sobre la temperatura 4. Sustituyendo todo esto en cada uno de los procesos, como se ve aquí en el ejemplo, obtenemos cada uno de sus entropías. Entonces, al obtener cada uno de sus entropías, podemos notar que la verificación interna es la suma de las variaciones de la entropía del sistema. En este caso, por proceso, nos va a dar lo siguiente, en donde tenemos, en este caso, un calor que también se utilizó de 24.650 joules sobre mol. Realizando todo eso en el proceso 4, que es el único en este caso que lo obtuvimos como proceso irreversible, pasamos de una entropía de generación, en este caso usando la entropía, en este caso del sistema, más el calor, y todo esto con una temperatura inicial de 300 Kelvin nos da finalmente 38.810 joules sobre mol por Kelvin a la menos 1. En este caso, para parte 5, cuando nos pide la entropía de Boltzmann, usamos la fórmula que es igual a la entropía es igual a Kb por el logaritmo natural por omega. En este caso, de cada proceso, en el proceso 1 a 2, el omega nos va a dar igual a 1. En un calentamiento del proceso 2 al 3, nos va a dar un proceso irreversible, en donde podemos tener un proceso de omega 2 en donde se expande a 184 veces, y un proceso del 3 al 4, en donde tenemos que el omega es igual a 1. Con ello también tenemos un enfriamiento en donde ya en cada uno de estos procesos, en un proceso cuasi estático y sin fricción, podemos hacer una medida de secuencia de equilibrios locales. Cada microestado evoluciona y por eso es que la energía, en este caso de omega, crece. La adición por el aumento de microestados porque la energía disponible para interrumpir, en este caso distribuir los grados de libertad, en este caso aumenta. En este caso, para la parte número 6, obtenemos una variación entre el peso estadístico y los cambios macroscópicos. En este caso obtenemos ya las entropías que obtuvimos anteriormente y simplemente la reemplazamos en cada uno, entonces procesos macroscópicos, en donde tenemos una expansión, en donde finalmente podemos ver las dos formas de obtener energías relacionando entre los cambios de entropía por procesos macroscópicos que surgían de transformaciones específicas de presión, volumen y temperatura, pero sin cambio del peso estadístico, en este caso del omega. Aquí tenemos la bibliografía de donde encontré, así como su cuartil número 1. Muchas gracias.